buenas noches o quizás buenas madrugadas. Si estás aquí, es porque, como yo, sabes que hay rincones oscuros en este mundo, lugares donde la realidad se desdibuja y cosas que la lógica simple no puede explicar. En esta ocasión hablaremos sobre experiencias aterradoras vividas por vendedores ambulantes. Estás en Historias para no dormir. Apaga las luces, acomódate, si puedes, y prepárate para escuchar un relato que te hará cuestionar todo lo que crees saber. Esto es una historia real, o al menos eso dicen quienes la vivieron. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? Ahora empezamos a narrar la primera historia. Permítanme contarles algo que me pasó hace años, cuando yo tendría unos 15. Mi vida, desde que tengo memoria, ha sido entre puestos, lonas y el ir y venir de la gente. Soy hijo de vendedores ambulantes. Mis papás tienen un puesto de ropa en un mercado y yo, desde chamaco, les ayudaba. Pero mi negocio era el de los juguetes. Tenía mi propio pedacito de lona en un lugar concurrido de la Ciudad de México, cerca de una estación de metro, donde se ponían varios puestos. Vendía carritos, muñequitos, pelotas, esas cosas que los niños jalan a sus papás para que les compren. Era mi día a día. Levantarse temprano, ayudar a armar el puesto, acomodar la mercancía, gritar las ofertas, regatear un poco, aguantar el sol o la lluvia y desarmar al anochecer. Un trabajo cansado, sí, pero era lo que conocía. Estaba acostumbrado al bullicio, a los olores de la comida de los puestos vecinos, que siempre eran una tentación, a las voces de los otros vendedores, a la prisa de la gente. Era normal, tan normal que lo extraordinario parecía imposible. Ese día en particular, no recuerdo la fecha exacta, pero sí que era una tarde como cualquier otra. El sol empezaba a bajar, la luz se ponía naranja y la gente que salía del trabajo empezaba a llenar la banqueta. Yo estaba acomodando unos carritos nuevos que me habían llegado, limpiándolos un poco del polvo del día. Y entonces llegó él. No venía con prisa como la mayoría. Se acercó despacio a mi puesto de juguetes. Era un hombre de unos 40 o 50 años, de complexión media. Lo primero que me llamó la atención fue su cara. Tenía una expresión muy seria, casi pétrea, y los ojos se veían cansados, como si llevara mucho tiempo sin dormir. Y también noté que tenía la ropa un poco sucia, con polvo, y un raspón en la frente, como si se hubiera caído. Nada grave, pero visible. Se detuvo frente a los juguetes y empezó a mirarlos. No decía nada, solo observaba con esa seriedad. Yo, como siempre, le ofrecí ayuda. «Buenas tardes, joven. ¿Busca algo en especial? Tengo carritos, pelotas, muñecos». Él solo asintió levemente, sin quitar la vista de los juguetes. Estuvo así un rato, moviendo algunos con la punta de los dedos, como si estuviera decidiendo algo muy importante. Yo me quedé callado, esperando. No era raro que la gente se tomara su tiempo, pero la quietud y seriedad de este hombre, en medio de todo el movimiento de la calle, era un poco extraña. Finalmente señaló un carrito de bomberos rojo, de esos de metal, no muy grande, pero bonito. «Este», dijo, con una voz un poco ronca, como si no hablara mucho. «Ah, sí, es de los buenos», le dije, agarrándolo para mostrárselo mejor. «Ese le gusta mucho a los niños». Él lo tomó en sus manos, lo miró un momento, y luego, para mi sorpresa, sacó un billete de su bolsillo. Era un billete de alta denominación para lo que costaba el carrito, y estaba un poco arrugado. Y sí, también se veía algo sucio, con una mancha como de tierra o polvo. «Quédeselo», me dijo, extendiéndome el billete. «Guárdeme el juguete».
Más tarde vengo por él y por el cambio. Eso sí que era raro. Nadie hacía eso. La gente compra y se va. Pero bueno, el cliente es el cliente, y el dinero era bueno. Agarré el billete, lo guardé en mi cangurera y tomé el carrito. Claro que sí, joven. Aquí se lo guardo. ¿A qué hora regresa? Más tarde, repitió con la misma seriedad. Y sin decir más, se dio la vuelta y se fue, perdiéndose entre la multitud. Me quedé un poco desconcertado, mirando el carrito de bomberos que ahora tenía que guardar. Pensé que quizás era alguien que trabajaba cerca y no quería cargar el juguete todo el día, o que venía con prisa y regresaría en un rato. Guardé el carrito bajo la lona, en un lugar seguro. El billete lo metí aparte en mi cangurera, notando de nuevo la suciedad. El resto de la tarde transcurrió con la normalidad habitual. Llegaron más clientes, vendí otras cosas, platiqué un poco con los vendedores de los puestos de al lado. El incidente del hombre serio se me fue olvidando entre el ajetreo. El sol terminó de ocultarse, las luces de la calle y de los puestos se encendieron. El olor a tacos, a esquites, a pan de dulce llenaba el aire. Era la Ciudad de México en su máxima expresión nocturna. Viva, ruidosa, llena de gente. Ya casi era hora de empezar a recoger, cuando vi acercarse a una señora con un niño pequeño, de unos 5 o 6 años. La señora venía hablando por teléfono, muy concentrada en su conversación, casi sin prestar atención al niño que la jalaba de la mano. El niño, apenas vio mi puesto de juguetes, se soltó de su mamá y corrió hacia él, emocionado. Empezó a mirar los carritos, las pelotas, y de repente se detuvo. Sus ojos se fijaron en el lugar donde yo había guardado el carrito de bomberos. «Mira, mami, mi carrito», gritó el niño, señalando hacia abajo de la lona. La mamá, sin dejar de hablar por teléfono, le hizo un gesto con la mano, como diciendo, «Ahorita vemos». Pero el niño insistió, con esa terquedad infantil que no acepta un después. «Es el que mi papá me apartó. Me dijo que me lo iba a dar hoy». Me quedé helado por un segundo. El niño hablaba del carrito que el hombre serio me había pedido que guardara. Me acerqué al niño y a la mamá, que seguía en su llamada. «¿Tu papá te apartó este carrito, campeón?», le pregunté al niño, señalando el lugar donde estaba guardado. El niño asintió con entusiasmo. «Sí, me dijo que era mi regalo». La mamá, por fin, terminó su llamada y guardó el teléfono, un poco fastidiada. «Ay, mi amor, ¿qué inventas? Tu papá…», empezó a decir, pero se detuvo al verme. «Buenas noches, señora», le dije. «Su niño dice que su papá le apartó un carrito de bomberos que tengo guardado». La señora frunció el ceño, confundida. «¿Apartó aquí? No, no creo. Quizás vio otro parecido». «No, mami, el rojo», insistió el niño, señalando con más fuerza. Me volví hacia el niño. «Campeón, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo venía vestido?» El niño pensó un momento. «Pues… venía con su camisa azul de cuadritos y un pantalón de mezclilla, y tenía un raspón aquí», dijo, señalando su propia frente, justo donde el hombre serio tenía la herida. Se me erizó la piel. La descripción coincidía perfectamente. La ropa, el raspón, todo, excepto que el niño no mencionó nada de la seriedad o la suciedad. Solo describió a su papá. En ese momento, algo dentro de mí me dijo que tenía que darle el carrito al niño. No importaba lo extraño de la situación. Era su cumpleaños. Su papá se lo había apartado. Sentí una mezcla de miedo y una extraña ternura. «Sí, señora», le dije a la mamá, tratando de sonar normal. «Sí, un señor con esa descripción vino hace rato y me dejó pagado el carrito rojo de bomberos».
Me dijo que regresaría por él y por el cambio. Debe ser su esposo. La señora me miró con incredulidad. ¿Pagado? ¿Mi esposo? Pero sí. Empezó a decir, pero el niño ya se había metido bajo la lona y estaba sacando el carrito rojo, abrazándolo con una felicidad inmensa. «Gracias, gracias, papá», gritó el niño al carrito, como si su padre pudiera escucharlo. «Aquí tiene el cambio, señora», le dije, sacando el billete sucio de mi cangurera y dándole el efectivo que sobraba. La señora tomó el dinero mecánicamente, aún con cara de sorpresa y confusión. Miró el billete, luego a su hijo abrazando el carrito, luego a mí. Parecía que no entendía nada. «Muchas gracias», dijo finalmente, con voz baja. «Qué raro, pero muchas gracias». Se llevó al niño, que seguía feliz con su carrito, y se fueron caminando entre la gente. Yo me quedé ahí, con el billete sucio en mi mano, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el fresco de la noche. Algo muy extraño acababa de pasar. Estaba terminando de recoger mis cosas, guardando los juguetes, cuando, unos 10 o 15 minutos después, vi a la señora regresar. Venía sola esta vez, con una expresión seria, muy parecida a la del hombre que había venido horas antes. Se detuvo frente a mi puesto. «Disculpe, joven», me dijo, con la voz un poco temblorosa. Quería preguntarle de nuevo, ¿está seguro de que mi esposo vino y le pagó el carrito? Mi hijo lo tomó sin que yo me diera cuenta, mientras hablaba por teléfono, y yo quería pagárselo ahora. «Sí, señora, completamente seguro», le respondí, sintiendo que el aire se ponía denso a nuestro alrededor. «Vino hace como, no sé, unas 3 o 4 horas. Me dio un billete, así». Le describí el billete un poco sucio, y me dijo que se lo guardara, que regresaba por él y por el cambio. Le describí cómo era el señor, la ropa, el raspón. La señora me escuchaba con los ojos muy abiertos, cada vez más pálida. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, mirándome fijamente. Las luces de los puestos, el ruido de la calle, todo parecía desvanecerse a nuestro alrededor. Solo estábamos ella y yo, bajo la lona, con el eco de mis palabras flotando en el aire. Y entonces, con la voz apenas un susurro, me dijo algo que me heló la sangre hasta la médula. «Joven, mi esposo falleció en el último gran sismo que hubo aquí en la ciudad. Quedó atrapado bajo los escombros de nuestro edificio». Se detuvo. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Hoy es el cumpleaños de mi niño», continuó, con la voz quebrándose. «Y desde anoche él no dejaba de decir que su papá le había hablado en un sueño, que le tenía un regalo guardado, que lo iba a encontrar hoy». Me quedé sin aliento. El hombre serio, con la ropa sucia y el raspón, venía directamente de la muerte, de entre los escombros, para cumplir una promesa a su hijo en su cumpleaños. Había usado lo que le quedaba de lo que fuera que era ahora, para llegar a mi puesto, pagar un juguete y asegurarse de que su niño lo recibiera. La atmósfera a nuestro alrededor cambió por completo. Ya no era solo el bullicio de la calle, era la presencia de algo que había cruzado la frontera. Un acto de amor tan poderoso que desafió la muerte misma. Sentí una mezcla de horror absoluto y una profunda conmoción. Estaba hablando con la viuda de un hombre que, al parecer, acababa de visitar mi puesto. La señora se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Gracias, joven», repitió, con una gratitud infinita en la voz, mezclada con el dolor de su pérdida y el asombro de lo que acababa de suceder. «Gracias por guardárselo, por dárselo». Yo no supe qué decir.
Solo asentí, aún procesando todo. Ella me dio una última mirada, una mezcla de tristeza, agradecimiento y algo parecido al miedo reverencial, y se fue de nuevo, esta vez sin voltear. Me quedé solo en el puesto, con el billete sucio que ya no sentía como simple papel, sino como un puente tangible entre dos mundos. El bullicio de la calle regresó, los olores, los ruidos. Todo parecía normal de nuevo, pero yo sabía que no lo era. Había sido testigo de algo imposible. Esa noche, recogiendo mis cosas, sentía una extraña mezcla de miedo y paz. Miedo por haber interactuado con alguien o algo que no pertenecía a este lado. Paz por haber sido parte de un acto de amor tan puro y desesperado. Nunca volví a ver a ese hombre. Nunca volvió a pasar algo similar en mi puesto, ni en los de mis papás, ni en los de los otros vendedores de la zona, que yo supiera. Fue un evento único, una interrupción breve, pero inolvidable, de la normalidad. A veces, en las noches tranquilas, cuando el ruido de la ciudad disminuye un poco, me quedo pensando en ese hombre, en su rostro serio, en el raspón, en el billete sucio y sobre todo en el amor que lo impulsó a regresar, aunque fuera solo por un momento, para darle un regalo de cumpleaños a su hijo. Esa experiencia me enseñó que la Ciudad de México, con todo su concreto y su caos, también guarda sus misterios. Que las fronteras entre la vida y lo que hay después son más delgadas de lo que creemos. Y que, a veces, el amor de una familia es tan fuerte que ni siquiera la muerte puede detenerlo por completo. Es una historia que no cuento a cualquiera, pero que llevo grabada. La historia del cliente que vino del más allá por un carrito de bomberos. ¿Qué te pareció esta historia? Continuamos con la siguiente historia de vendedores ambulantes. Uno pensaría que, después de tantos años vendiendo churros en la calle, uno ya lo ha visto todo. Borrachos, pleitos, gente rara, accidentes, hasta alguna que otra balacera a lo lejos. Pero nada te prepara para lo que vi y olí bajo el puente de la calle Madero, cerca del eje central. Mi nombre es Raúl y llevo más de 20 años con mi carrito de churros y buñuelos. Siempre en el mismo lugar, justo donde el puente forma una sombra permanente, incluso de día. Es un buen punto. La gente que sale del metro, los que van para el centro, los trasnochadores. Conozco a los otros vendedores de por ahí, el de los tacos de canasta, la señora de los tamales, el que vende cigarros sueltos. Somos una pequeña comunidad nocturna, cada quien en lo suyo, cuidándonos de reojo. Mi rutina es sagrada. Llegar al anochecer, instalar el carrito, encender el aceite, preparar la masa, el olor dulce de los churros recién hechos, el azúcar, la canela. Eso es lo mío. Me da una sensación de normalidad, de trabajo honrado. Y por años, eso fue. Noches tranquilas, conversaciones cortas con los clientes, el sonido familiar del tráfico y las voces. Pero hace unos meses, algo empezó a cambiar en mi esquina. Al principio, era sutil, un olor. No el de la basura, que es común en la ciudad. Este era diferente. Un olor como a tierra mojada, sí, pero mezclado con algo desagradable, como a humedad vieja, a mojo, pero con un fondo dulzón y nauseabundo, como carne en descomposición cubierta de perfume barato. Era intermitente al principio, una ráfaga que llegaba con el viento y se iba. Lo achacaba a alguna coladera tapada, a algún animal muerto por ahí, cosas de la ciudad, pero el olor se hizo más persistente. Empezó a concentrarse en un punto específico, una grieta en el pavimento, justo al lado de la pared del puente, cerca de donde ponía mi carrito. Una grieta vieja, de esas que se forman con el tiempo y los temblores. Era pequeña,
apenas unos centímetros de ancho, pero parecía exhalar ese hedor repugnante. Y luego empezaron los sonidos. Al principio pensé que era el agua corriendo por alguna tubería rota bajo el puente. Un sonido húmedo, como de algo que se mueve en lodo. Pero no sonaba a agua, sonaba a arrastre, como si algo pesado y viscoso se moviera lentamente dentro de la grieta, o justo debajo. Un sonido de slurp, de fricción húmeda contra piedra. El olor y el sonido se volvieron mis compañeros nocturnos. Los otros vendedores no parecían notarlo, o quizás no tan intensamente como yo. Mi puesto estaba justo al lado de la grieta. Empecé a sentirme incómodo. El olor me revolvía el estómago, a pesar del dulce aroma de mis churros. El sonido me ponía nervioso, me hacía voltear constantemente hacia la grieta, aunque no viera nada. Una noche, el olor era insoportable, era denso, pesado, te llenaba la boca del sabor a podredumbre. Tuve que ponerme un trapo en la nariz mientras atendía a los pocos clientes que se acercaban. Y el sonido de arrastre era más fuerte, más cercano a la superficie. Podía jurar que venía de la grieta misma. Estaba solo en ese momento, esperando que saliera otra tanda de churros. La calle estaba menos concurrida de lo habitual. Miré hacia la grieta, sintiendo una mezcla de asco y fascinación morbosa. Y entonces lo vi. Movimiento. No era una rata, ni un insecto grande. Era algo oscuro, brillante, que se movía lentamente dentro de la grieta, justo por debajo del nivel del pavimento. Parecía viscoso, como aceite quemado, pero con una textura que sugería algo orgánico, algo que se retorcía. Se movía con esa lentitud deliberada del arrastre que yo había estado escuchando. El miedo, el verdadero miedo, empezó a instalarse. Esto no era una coladera, esto no era un animal, esto era otra cosa. Los días siguientes fueron peores. El olor se volvió permanente, una nube fétida alrededor de mi puesto. El sonido de arrastre y slurp era casi constante por la noche, y el movimiento dentro de la grieta era más frecuente, más visible. A veces parecía que la sustancia oscura intentaba asomarse, como si buscara algo. Empecé a tener problemas para dormir. Cerraba los ojos y veía esa oscuridad brillante, retorciéndose. Oía el sonido húmedo en el silencio de mi cuarto. Estaba agotado, nervioso. Mis manos temblaban al preparar la masa. Una noche, la peor de todas, el aire se puso helado de repente, a pesar de que no hacía frío. El olor se intensificó hasta el punto de que sentí arcadas, y la grieta pareció ensancharse un poco, como si respirara. El sonido de arrastre se hizo frenético, rápido, y entonces la sustancia oscura empezó a salir. No era líquida, era semisólida, viscosa, negra, con un brillo aceitoso. Se deslizó fuera de la grieta como una lengua enorme y deforme, o como una sanguijuela gigante. Tenía una textura rugosa, y a medida que salía, pude ver que no era uniforme. Había protuberancias, como segmentos o nudos, y el olor era ahora insoportable. Una combinación de putrefacción, productos químicos y algo indescriptiblemente antinatural. La cosa se movió hacia mi carrito, lenta pero implacablemente. El sonido de arrastre sobre el pavimento mojado por la humedad que emanaba de la grieta era lo único que escuchaba, además del latido desbocado de mi propio corazón. No tenía ojos, no tenía boca visible, pero sentía que me veía, que se dirigía hacia mí, atraído por el calor de mi aceite, quizás por mi presencia. Era puro terror, paralizante. Mi mente gritaba, ¡corre!, pero mis pies no respondían. Vi esa masa oscura y retorcida acercándose a las ruedas de mi carrito, dejando un rastro brillante y maloliente en el suelo.
Parecía hambrienta, no de comida, sino de algo más, de vida quizás. En un instante de pánico desesperado, reaccioné. Agarré el cazo con el que servía el azúcar y la canela y lo lancé con toda mi fuerza contra la cosa. No le hizo nada. El cazo rebotó en su superficie viscosa y cayó al suelo con un ruido metálico, pero el ruido me sacudió, me dio la fuerza para moverme. Dejé el carrito, dejé todo. Di un salto hacia atrás, tropecé, me levanté y empecé a correr. Corrí sin mirar atrás, con el olor nauseabundo y el sonido de arrastre grabados en mi cerebro. Corrí lejos del puente, lejos de mi puesto, lejos de esa cosa que había salido de la tierra. No me detuve hasta que estuve a varias cuadras de distancia, jadeando, temblando incontrolablemente. Miré hacia atrás, hacia la dirección del puente. Todo parecía normal desde lejos, las luces, el tráfico, la gente. Pero yo sabía lo que había allí, sabía lo que se escondía bajo el concreto. Nunca volví a poner mi puesto en ese lugar. Ni siquiera pasé cerca de nuevo, si podía evitarlo. Abandoné mi carrito, mis utensilios, mi mercancía. Todo. Era el precio de mi vida, de mi cordura. Intenté vender en otras zonas, pero no era lo mismo. Y la experiencia me dejó marcado. Ahora, cualquier olor extraño, cualquier sonido húmedo, cualquier sombra en la periferia me pone en estado de alerta. Vivo con la certeza de que hay cosas bajo nuestros pies, bajo las ciudades, que es mejor no molestar. Cosas antiguas, quizás, o simplemente cosas que no deberían existir en nuestro mundo. Nunca supe qué era esa sustancia, esa entidad, algo que el sismo liberó, algo que siempre estuvo ahí. No tengo respuestas. Solo tengo el recuerdo del olor, del sonido y de la visión de esa oscuridad viscosa emergiendo de la tierra, y la certeza de que a veces, en los lugares más comunes, en medio de la vida cotidiana, te puedes encontrar cara a cara con un horror que no tiene explicación y que te cambia para siempre. Y así termina este relato, una historia más que se suma a la colección de lo inexplicable. Quizás te parezca solo un cuento, quizás te haga mirar 2 veces a la sombra en tu rincón. Lo importante es recordar que el mundo es vasto y misterioso, y hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Gracias por acompañarme esta noche en Historias para no dormir. Si te atreves a más, suscríbete y activa la campana, porque la oscuridad siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que puedes dormir